Dale un aplauso más fuerte. Debemos dar gratitud a Dios porque después de tantos años, puedes sentarte, de servicio, estaba orando ahí en el rincón. Tengo más de 18 años predicando la palabra del Señor. Y quiero decirle que después de todas las cosas que nos pueden acontecer, lo único que nos va a quedar es la fidelidad del Señor. Fuera de ella no hay nada. Estoy contento de estar este domingo acá, domingo en familia. Me acompaña mi esposa, mi hijo que están por allí. El niño se pone un poco inquieto porque quiere subir al altar, pero no puede. Por ahí está mi esposa con el profeta. Y cuando el apóstol me dijo para estar acá con ustedes, para mí es un placer y es un privilegio. Y aunque es un privilegio estar acá, también es una responsabilidad. Porque ustedes son un ministerio que consumen palabra de Dios. Son una iglesia activa en lo apostólico, en lo profético, en las señales. Y hay una demanda que usted tiene que crear esta mañana porque sé que Dios le va a hablar. Yo esta mañana no traigo un mensaje profético como tuve hace un par de martes acá. Vengo más bien con un mensaje alertivo. Así que quiero que le preste mucha atención en esta mañana a lo que yo le voy a enseñar. Yo quiero invitarte, allí donde tú estás, al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 15. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 15. Así que en este día vengo con un mensaje alertivo al cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque la instrucción que Dios me ha dado es, no comas pan, no bebas agua de ese lugar, ni regreses por el camino que te dijesen. Entonces el profeta antiguo le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha mandado la palabra de Jehová diciéndome, tráelo contigo a tu casa para que coma y beba agua. Entonces el joven profeta comió pan en la casa del viejo profeta y bebió agua. ¿Y cuál es el mensaje que traigo en este día para usted? No escuches al viejo profeta. Toca al que está a tu lado y di, ten cuidado de la gente que se apoya en su experiencia y no tiene la voz de Dios. ¿Y por qué es un mensaje alertivo? Porque el viejo profeta tiene una representación en la Biblia. Yo quiero que usted sepa esta mañana que Dios es intencional. Las parábolas fueron intencionales. Cada vez que la Biblia registra un acontecimiento, ese acontecimiento era intencional. Cuando usted ve la escritura, ejemplo, donde está José en la cárcel, el copero y el panadero, había una representatividad y una enseñanza de Dios para esa historia. Un hombre que estaba preso con un diseño eterno, un copero que representaba el vino y un panadero que representaba el pan. Y José, que era prototipo de esclavitud, que fue libre por una palabra de parte de Dios y un propósito, era la representatividad del cuerpo de Cristo que para este tiempo íbamos a ser libres en él. Entonces la Biblia es intencional. Y yo quiero hablarte de lo que representa el viejo profeta para este tiempo. Número uno, el viejo profeta representa la experiencia en la vida de los creyentes sin la dirección de Dios.
Muchos de los creyentes hoy en día se apoyan en sus propias fuerzas, se apropian en su propia prudencia. Sin embargo, aunque la experiencia nos ayude, debemos entender que si no tenemos la voz de Dios, no vamos a tener la dirección para estar dentro del diseño de la voluntad de Dios. También el viejo profeta representa, deme un momento por favor, que esto se me bloqueó. Ok, el viejo profeta representa la tradición religiosa sin revelación. El viejo profeta representa la religión sin unción, los paradigmas, los dogmas que no le permiten al cuerpo de Cristo vivir un tiempo de transición y de expansión. Porque la tradición religiosa es un espíritu religioso para mantener cautiva y escasa la iglesia. El viejo profeta representa un llamado bajo estancamiento, lo que se le conoce como el estancamiento espiritual. Cuando lees el contexto de la historia, recuerda de que el viejo profeta también tenía un llamado profético. Ambos tenían un llamado en común. La gran diferencia es que el viejo profeta estaba viviendo una temporada de anonimato espiritual y de estancamiento espiritual. Pero el viejo profeta en la Biblia también representa la envidia y la inseguridad espiritual. Y déjeme decirle que aunque Dios nos ama, lastimosamente en el cuerpo de Cristo también existe la envidia. Y la envidia es una gran realidad que contamina el corazón de gente que no crece, mirando más lo que Dios puede hacer en otro y creando una inseguridad en ellos mismos de lo que Dios puede hacer en ellos. Pero el viejo profeta también representa las asociaciones incorrectas. Usted en este tiempo tiene que tener presente cuando Dios habla a su vida. Y también tiene que tener claro y preciso que las asociaciones van a jugar un papel fundamental en su vida como creyente, como familia, como hombre de Dios, en todo el entorno que usted pueda rodear. Así que las asociaciones son muy importantes. Por una asociación incorrecta, el joven profeta que Dios lo había enviado a una asignación, perdió no solo su lugar de asignación, perdió su herencia, su posesión y su propósito de vida. Pero el viejo profeta también representa la ausencia de discernimiento. Y quiero decirle algo a la iglesia. Tu mayor capital en tiempo de crisis se llama el discernimiento. Tu mayor capital en tiempo de crisis no van a ser solamente tus ahorros. Tus ahorros te sostienen, pero el discernimiento te expande. Ahora, note algo. El joven profeta estaba ungido. Dios lo había enviado. Tenía palabra profética. Tenía asignación. Tenía recursos. Tenía provisión. Pero no tenía discernimiento ni revelación. Usted tiene que aprender a casarse con la palabra profética de Dios en su corazón. Porque a usted no lo define el pensamiento de otro, a usted lo define quien lo llamó y quien lo envió. Y desde esa perspectiva, tienes que aprender a crecer en discernimiento. ¿Y cuál es el error del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo quiere crecer de afuera hacia adentro y así no se crece. Se crece de adentro hacia afuera. El cuerpo de Cristo le gusta la profecía, le gusta el fuego, le gusta la manifestación, le gusta todo lo que engloba el pentecostalismo, que no está mal, pero no crece en discernimiento. Y el no crecer en discernimiento, puedes entrar en un síndrome que se llama el síndrome de las experiencias pasadas, que fue el síndrome que tenía el viejo profeta. ¿A qué apeló el viejo profeta? El viejo profeta apeló al síndrome de las experiencias pasadas. Yo también soy profeta como tú. Sí fue profeta, pero ya no tenía asignación de profeta. Es por eso de que la iglesia muchas veces saca del texto un contexto para vivir bajo un pretexto. La gente que no crece en discernimiento, la gente que vive de las experiencias pasadas, tiene un cliché espiritual en su corazón. ¿Usted sabe cuál es? El don y el llamado es irrevocable. Pregúntenselo al viejo profeta.
Vayan y díganle eso al viejo profeta, que los dones y los llamados son irrevocables. Si bien es cierto, no quiero entrar en una comparación teológica, pero sí quiero decirte que el no crecer en discernimiento te saca de tu temporada espiritual. Que el no crecer en discernimiento te hace abortar la palabra profética y te hace vivir de las experiencias del pasado. Entonces el viejo profeta representa los creyentes que no invierten en su discernimiento. Y aunque el apóstol Pablo dice que el hablar en lengua era el don o es uno de los dones más grandes dentro de la iglesia de Cristo, el discernimiento, escuche esto, el discernimiento de espíritu va a jugar un papel fundamental en estas últimas décadas. Porque si usted no aprende a crecer en discernimiento, usted le puede pasar como le pasó al profeta joven. Palabra enviado, pero no tenía revelación. Y cuando la gente no crece en discernimiento, pierde su identidad. Tú no puedes perder la identidad por encima de las circunstancias que te estés rodeando. Tú no puedes perder tu identidad por encima del panorama y del pronóstico que está delante de ti. Tienes que saber que si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Tienes que saber de que cuando Dios te envía una misión y te planta en una casa apostólica, el mismo Dios que te llamó te va a dar salidas que el hombre no te puede dar. Alabado sea Dios. Tú tienes que crecer en discernimiento y saber que Dios y tú son mayoría. Que aunque la higuera no florezca, que aunque en la vida no hayan fruto, si fue Dios que te plantó, lo demás tendrá que hacer fila. La gente que crece en discernimiento aprende dependencia. La gente que crece en discernimiento sabe que una temporada mala o una mala temporada, valga la redundancia, no lo define. La gente que crece en discernimiento sabe que la palabra y el propósito que está en él están por encima de todo el escenario. La gente que crece en discernimiento sabe que lo que está en él es más grande que lo que está en el mundo. La gente que crece en discernimiento no tiene que tratar de complacer a nadie. Sabe que el mismo Dios que le llamó, alabado sea Dios. Primera de Pedro dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuera tu tiempo. La gente que crece en discernimiento sabe que aunque no sea su momento, el momento va a llegar. Que aunque no sea el tiempo va a llegar. Que aunque estés en un tiempo de menosprecio, que aunque estés en un tiempo de anonimato, que aunque estés en un tiempo de burla, si Dios te marcó para un propósito, si Dios te marcó para un tiempo, cuando llegue ese momento, cuando llegue esa hora, no hay infierno, no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay nada en esta tierra que pueda detener a alguien que Dios señaló. Pero el no crecer en discernimiento te hace escuchar cualquier voz. El viejo profeta, que representa la seducción espiritual, le dijo al joven: yo soy profeta como tú. Y el no crecer en discernimiento te hace escuchar a cualquiera. Es por eso de que te voy a decir algo. Aunque creo en lo profético, aunque profetizo y aunque vivo en la palabra profética, no puedes creer todas las palabras proféticas. Tienes que aprender a medir la palabra profética. Porque el viejo profeta le dijo: yo tengo una palabra profética para ti, entra en mi casa y come, porque Dios me lo dijo. Pero Dios le había dicho al joven profeta: ni se te ocurra comer y beber agua en ese lugar. Y yo soy de los que creo que cuando alguien me da una palabra profética, Dios también tiene que tratar con mi corazón. Y no crecer en discernimiento es un peligro, porque aprendes a escuchar cualquier voz, vives emocionado, vives ansioso espiritual, y cualquier persona con cualquier palabra te puede desviar de tu propósito. Entonces tienes que aprender a identificar que Dios te asigna padres espirituales, apóstoles, pastores, que te van a direccionar como al joven profeta a su tiempo y a su momento oportuno, cairótico para la vida del creyente. Y el peligro de no crecer en discernimiento son las consecuencias de las decisiones que nosotros tomemos hoy.
Por eso que yo le expresaba a usted que nuestro mayor capital en tiempo de crisis se llama el discernimiento. De hecho, el proverbista Salomón dijo, joven fui, el salmista dijo, joven fui, he envejecido, no he visto a nadie que mendigue pan, descendencia, he visto la mano, he visto la provisión del Señor. O sea, él estaba enseñando discernimiento al pueblo de Israel. Estaba diciendo, abran sus ojos espiritualmente y entiendan que la misma mano que sacó al pueblo de Israel de Egipto es la misma mano que lo va a sostener hoy. Que la misma mano que les va a sostener hoy es la misma mano que les va a sostener mañana. Que la misma mano que le va a sostener mañana es la misma mano que nos va a sostener en el 2030. Es un tiempo de discernimiento. Cuando el profeta Malaquías dice que debes aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, la palabra diferenciar en la Biblia es discernimiento. Lo que el profeta Malaquías estaba diciendo es, tienes que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre mi voluntad y tu deseo. Porque el peligro de no crecer en discernimiento es que la seducción espiritual te puede llevar a pensar que tus planes y tus propios proyectos son el diseño eterno de Dios para ti. Y muchas veces Dios no obra así. Yo he aprendido que lo que más nos cuesta hacer es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros debemos saber que en la ruta de Dios no todas las cosas van a ser color de rosa. La palabra de Dios establece que el que perseverara hasta el 2025 será salvo, no lo establece. La palabra de Dios establece que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y para nosotros crecer en resistencia y tener perseverancia, nosotros tenemos que aprender a crecer en discernimiento. Y esta historia es tan tremenda porque en esta historia hay algo que se llama llamado directo y llamado indirecto. Nos encontramos dos escenarios: un viejo profeta que tenía un llamado indirecto y un joven profeta que tenía un llamado directo de parte de Dios. Cuando existen llamados directos de parte de Dios, siempre va a haber opresión, persecución, porque la gente que está ungida es perseguida. La gente que tiene un propósito grande siempre va a querer Satanás atormentarlo, torpedearlo, enviarle espíritus asignados. Y es allí donde debes aprender a desarrollar el discernimiento espiritual. Crecer en discernimiento, número uno, te va a enseñar a diferenciar siempre entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y definitivamente que en mi vida, y yo sé que en la tuya, no queremos otra cosa que no sea la voluntad de Dios. El no crecer en discernimiento hace que puedas desear tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y la transición que más duele no es la que se hace. La transición que más duele es la que no se hace. Por eso que Cristo dijo, si la semilla de grano no cae en tierra y muere y queda solo, no puede llevar fruto. O sea, lo que la palabra del Señor está enseñando cuando estudias cristología es que por encima de tu deseo, por encima de tu anhelo, por encima de tu plan, tienes que tener discernimiento para saber dónde está la voluntad de Dios para tu vida. Porque donde opera la voluntad de Dios siempre va a haber un cerco de protección, siempre va a haber seguridad espiritual, no va a haber inseguridad espiritual, pero es necesario crecer en discernimiento. ¿Cuál fue el enemigo número uno del joven profeta? No crecer en discernimiento. Tenía llamado sin revelación. Por eso que dile a tu hermano en la fe, tu compañero de milicia, invierte en discernimiento, crece en discernimiento. Discierne a quién estás escuchando. Discierne a quién le estás abriendo tu corazón. Discierne con quién te estás aliando. Discierne qué estás consumiendo. Porque detrás de lo que estás consumiendo en las pantallas hay un viejo profeta que te dice: ven, entra a la casa, come pan conmigo. Discierne lo que estás viendo. Porque detrás de esas series que no te dejan orar hay un viejo profeta que te está diciendo:
diciendo, ven que te estoy alimentando, ven que te voy a dar de comer. Ten cuidado con la seducción espiritual. Discierne a quién le estás contando tus cosas. Discierne tu temporada. Hay tiempo de callar y hay tiempo de accionar. Yo me voy por el tiempo que dijo el pastor Viña. Yo tomé esa palabra, es tiempo de accionar. Pero muchos creyentes, por su desobediencia, por escuchar el viejo profeta que le rodea, tienes que aprender muchas veces a callar. Entonces, tienes que aprender a discernir cómo te estás moviendo, qué estás viendo, qué estás escuchando. Porque hay un viejo profeta que está persiguiendo para castrar la unción, el propósito y el llamado que está delante de ti. Así que lo primero es discierne tu tiempo. Lo segundo, el viejo profeta, como te decía, representa la experiencia humana sin la voz de Dios. El buen don te abre la puerta, pero la ausencia de carácter te la cierra. Tener la voz de Dios es crecer en carácter. Un creyente sin carácter es un desastre a la larga. Entonces, muchas veces nos apoyamos solamente en lo que representa la experiencia en nuestra vida, en lo que sé, en lo que conozco, y me quedo con eso. Sin embargo, cuando cometemos el error de crecer solo en experiencia y no buscar la dirección y la voz de Dios, no crecemos en carácter. El apóstol Pablo, haciendo un recorrido por la iglesia apostólica, llega a Gálatas capítulo 3 y dice: ¿qué pasó acá? Habiendo comenzado en el espíritu, me voy por un tiempo y encuentro a esta iglesia en la carne. Una iglesia que comenzó con la dirección, con la voz de Dios, y una iglesia que terminó con las experiencias de la tradición religiosa. Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo dijo: mereces la herencia en Cristo Jesús, mereces ser el heredero. Pero por cuanto el carácter de Cristo no está formado en vosotros, no pueden heredar. Y como ha enseñado el apóstol Santiago, que lo he escuchado y siempre enseño yo sobre el carácter, Dios solo te dará lo que tu carácter pueda administrar. Entonces el viejo profeta representa la experiencia sin la voz de Dios. Nosotros necesitamos crecer desde adentro hacia afuera y aprender a desarrollar una relación con Dios. Marco 1:35 dice que Cristo, como solía hacerlo siempre, término cotidiano, se iba a un lugar desierto y estando a solas con Dios, allí oraba. Mateo 6:6 dice: y cuando oréis, entrad a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén. Pero no puedes esperar recompensas públicas si no tienes vida íntima. No puedes esperar recompensas públicas si tienes la puerta abierta que representa el viejo profeta. Ciérrala. Cristo dijo: cerrada la puerta, cerrado el egoísmo, cerrado el corazón endurecido, cerrada la distracción, cerrada tu voluntad, cerrar el pecado. Yo te voy a dar recompensas públicas. El pilar más grande de la iglesia es la vida de intercesión. Es nosotros aprender a cultivar una vida de oración y de adoración. Si nosotros no desarrollamos una intimidad genuina con Dios, siempre vamos a vivir de experiencias. Las experiencias te ayudan en el camino, pero no a terminar. Toda la gente que se apoyó en su experiencia fracasó. Saúl se apoyó en su experiencia y fracasó. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se fue de Saúl. Y en 1 de Samuel capítulo 28 dice la Biblia, no lo digo yo, que el hombre, al principio que él había desterrado, lo volvió a desenterrar. Consultó a la divina de Endor, y dice que Dios no le hablaba ni por Urín, ni por Turín, ni por sueño, ni por profeta. El cielo se le cerró. Y siempre he explicado que Saúl toca la divinidad. El liderazgo de Saúl es prototipo del viejo profeta. Se apoyó solo en su prudencia. Yo tengo un llamado, yo también soy profeta.
yo también canto, yo también profetizo, yo también echo fuera demonios, pero nunca buscaron la voz de Dios. Pastor David, deme Biblia que no me termina de convencer. Cuando lees la cultura hebrea y el contexto de esta historia, el viejo profeta estaba cerca de Betel, pero lejos de la presencia de Dios. El viejo profeta estaba cerca de Betel, lugar de adoración, pero la adoración no estaba en él. La presencia no estaba en él. El deseo no estaba en él. El solo querer vivir de la experiencia profética se lo comió. Es por eso de que la Biblia dice que antes de la caída, primero, la altivez de espíritu. Número 1, debo crecer en discernimiento. Número 2, debo desarrollar una relación genuina con Dios. Y desarrollar una relación genuina con Dios es tener un corazón dispuesto para la obra y para el reino del Señor. Desarrollar una vida de oración genuina con Dios es saber que nosotros necesitamos aprender a tener tiempo para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios no solo cambia nuestro corazón, cambia las cosas. La presencia de Dios te direcciona. La presencia de Dios abre los cielos. La presencia de Dios abre camino. Lo que tú no puedes lograr con tu fuerza, Dios lo puede hacer. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Job: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te irá bien. La Biblia te está diciendo: vuelve ahora en amistad con el pecado. No. Vuelve ahora en amistad con el viejo profeta. No. Vuelve ahora en amistad con las glorias del pasado. No. La palabra te está diciendo que si vuelves ahora en amistad con el Dios que conociste, te irá bien. Las cosas van a cambiar. La familia va a cambiar. Cuando la presencia de Dios irrumpe un matrimonio, cuando la presencia de Dios irrumpe una casa, las cosas comienzan a cambiar. Los cielos de bronce comienzan a romperse. Los manojos de hierro comienzan a romperse. Y alabado sea Dios, el que era pequeño llega a ser 1000. Los postreros serán primero. Aquel que estaba en el anonimato, Dios lo saca del anonimato. Tú no necesitas más palabras, tú necesitas la presencia. Necesito el consejo de mi tía. Necesitas la presencia. Y es que la experiencia sin la voz de Dios es un fracaso. Pastor David, en Dios no existen los fracasos. Fuera de la voz de Dios sí existen los fracasos. ¿Y por qué el profeta Elí fracasó? La voz de Dios. Experiencia. Los hijos de Elí se apoyaron solo en la experiencia. ¿Y qué pasó? Fuego extraño. Viejos profetas emanaban fuego extraño. Necesitamos la presencia de Dios en este tiempo. La presencia de Dios va a sacar algo de nuestros oídos que el apóstol Pablo lo llamó estupor. Y la palabra estupor es tapón. Ese tapón espiritual que hay en la vida de los creyentes no sale si no está la dirección y la voz del Señor. Ese tapón espiritual sale de nuestra vida cuando la unción de Dios se manifiesta. Isaías 10:27 dice que por causa de la unción los yugos se pudrirán. Lo tercero que vamos a trabajar en este tiempo alertivo. Recuerda que le dije, vengo con un mensaje alertivo. Lo tercero que nosotros vamos a trabajar es: el viejo profeta representa un llamado estancado. Para mí es el peligro del estancamiento espiritual. La comodidad es buena, pero no produce cambio. Te decía hace un momento, no saques del texto un contexto. Si bien es cierto, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta los días de la venida del Señor. Si claro está, la Biblia establece que el don y el llamado del Señor es irrevocable, nosotros no podemos por una irresponsabilidad espiritual sacar del texto un contexto, porque no apelamos a la exégesis, que es la interpretación correcta del texto. En teología la palabra es eisegesis con i, que es la interpretación personal de lo que yo creo de ese texto. Y lastimosamente no es lo que yo crea de la Biblia, es lo que dice la Biblia.
Y lastimosamente no es lo que yo crea de Dios, es lo que es Dios. Y en ese sentido, quiero decirte que el no crecer en discernimiento, que el no tener la voz de Dios, por ende va a desatar un tiempo de estancamiento espiritual. Y los estancamientos espirituales son peligrosos. Usted dirá, ¿por qué, Pastor David? Porque muchos se levantan y otros no. Muchos se restauran y lastimosamente otros no. Muchos vuelven al ministerio y lastimosamente otros no. Cuando hay estancamiento espiritual, hay llamados estancados. Y la gente que tiene llamados estancados siempre viven de las glorias y de las experiencias pasadas. Isaías 43:18 dice: no acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. 19: he aquí, yo haré algo pronto, algo nuevo, algo diferente. Pronto saldrá la luz. ¿Acaso no lo conoceréis? Otra vez profetizo sobre Israel. Voy a abrir camino donde no lo hay. Voy a traer agua sobre la tierra seca. Entonces, cuando tú estudias el corazón de Dios, el plan eterno de Dios siempre ha sido la multiplicación y la expansión. En el diseño de Dios no existe la palabra esterilidad. Dios maldijo la esterilidad en el antiguo pacto. Pero cuando nosotros no crecemos en lo espiritual, cuando perdemos nuestra temporada profética, hay esterilidad espiritual. Los creyentes se vuelven improductivos, no producen, no se multiplican, sienten que ora y Dios no los escucha, tienen un estupor, sienten mucha aflicción, hay estancamiento. Quiero decirte cuál es la señal de que en la vida de un creyente hay estancamiento. Número 1, ya no tiene deseo por estar en la presencia de Dios. Número 2, tolera la palabra y la unción del Señor. ¿Qué es tolerar? Tolerar es dedicarle un tiempo a Dios y estar aquí, pero no aquí. Hay gente que va a las iglesias y tolera a Dios. ¿Cuándo va a terminar el pastor? Está con una inquietud, está tolerando la palabra. Dios no se manifiesta donde se le tolera. Dios se manifiesta donde se le atrae, donde se le anhela. Número 1, si has perdido el deseo por estar en la presencia de Dios, corres el peligro de estar entretejiendo un estancamiento espiritual. Número 2, cuando no tienes deseo de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra, hay estancamiento espiritual. Número 3, cuando te cuesta venir a la iglesia y congregarte fielmente y honrar a Dios con tus primicias, con tus pactos, con tu provisión económica, hay estancamiento espiritual. Número 4, cuando no honras, no obedeces la voz de tu cobertura espiritual, estás zarandeado ya. Te zarandearon como el trigo y no te diste cuenta. La gente que está estancada está zarandeada. La gente que está estancada está zarandeada. Tú ves un Dios en la Biblia que es un Dios proactivo, que no es estático. Porque la fe no es estática, la fe es dinámica, la fe que prospera es la fe que asume desafíos. Entonces, cuando estudias la Biblia y analizas estancamientos en la vida de creyentes, vas a notar, perdieron el deseo por la presencia de Dios. Desecharon la palabra de Dios. Por cuanto me desechaste mi palabra, yo te desecho a ti. Saúl, ejemplo. El peligro de este tiempo es que lo que representa el viejo espiritual, que es el sistema de esta sociedad, puede quitarte el deseo por la presencia, por la palabra, por el ministerio, por tu congregación y por tu asignación. Y cuando hay estancamiento espiritual, hay esterilidad. Y cuando hay esterilidad, hay cautividad. Hay espíritus asignados para mantenerte cautivo. Por eso es que debes pelear tu liberación. Por eso es que debes levantarte en fe y creer lo que Dios ha dicho. Pelear por tu familia. Cuando la Biblia dice
que Satanás introdujo sobre el hombre un entendimiento entenebrecido, ajena a la voluntad de Dios. Lo que está diciendo la palabra es que Satanás tiene la mente cautiva de ese hombre o de esa mujer. Y el estancamiento espiritual no te va a dejar ver las promesas de Dios. El estancamiento espiritual no te va a dejar experimentar un mañana profético. El estancamiento espiritual hizo que el viejo profeta esperara a un hombre con unción, con asignación y con un propósito en una temporada nueva para poder experimentar lo que un día él había experimentado. Alabado sea Dios. Y eso es lo que pasa cuando tenemos personas cerca de nosotros o cuando en algún momento hemos pasado estancamiento espiritual, que tú ves a alguien lleno de la unción, que tú ves a alguien lleno de la presencia del Señor, y dices, yo quiero eso. Pero eso en algún momento lo tuviste. Y otra señal, y yo quiero un amén, aunque no sea lo que esperas, que puede haber síntomas de estancamiento espiritual en tu vida, es que hayas perdido la pasión. Cuando pierdes la pasión por Dios, por la presencia y por la predicación del evangelio, es una señal del estancamiento. La gente que no está estancada espiritualmente está apasionada. La gente que no está estancada espiritualmente está ungida, peligrosa y con palabra de Dios para esta generación. La gente que no está estancada, Satanás se le tira por arriba, por abajo, por el medio y dice, no lo puedo zarandear. La gente que no está estancada tiene sus ojos espirituales abiertos. La gente que no está estancada siempre tiene un viento de parte de Dios peligroso. Pero la gente que está estancada hay que darle una ofrenda para que venga a la iglesia. La gente que está estancada, en vez de darle una ofrenda al profeta, el profeta se la da a ellos para que ellos lo puedan creer. La gente que está estancada es porque el sistema del viejo profeta se lo está consumiendo. Por eso de que yo quiero decirte algo. Número 4. El viejo profeta representa la tradición religiosa sin revelación. Ojo con esto, mire. No creo en el espíritu religioso, pero debemos tener cuidado cuando la libertad nos hace violar los principios que nos expanden y nos ensanchan. Te lo voy a explicar. Aunque atacamos la tradición religiosa, ejemplo, antes le decían a usted que ver televisión era pecado. Yo no le voy a decir que no vea televisión. Sí le voy a decir, ten cuidado con las series que te están consumiendo. Yo no te voy a decir lo que atacó la tradición. Yo te voy a decir las consecuencias si permites que las cosas que tú autopermites, valga la redundancia, los efectos rebotes no te van a dejar crecer. Y aunque el viejo profeta representa la tradición religiosa sin revelación, tienes que saber de que estamos en tiempos peligrosos y desafiantes. Y de que no puedes andar con tus ojos espirituales cerrados. Estamos en tiempos donde necesitas abrir tus ojos espirituales. El profeta, Dios le dijo, no te muevas para allá. Y no sé si ha pasado a los padres que tienen hijos que le digan, no hagas eso, y es lo que termina haciendo. Parece como que Dios le dijo, come con él. ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos donde no has tenido la revelación para caminar en la instrucción. Hay momentos donde Dios te ha dicho no te desvíes y te has desviado. Hay momentos donde Dios te dijo no te metas con esa persona y te has metido. Pastor, vamos a creerle al Señor, Dios va a cambiar su corazón. Tienes que aprender a tener revelación en la decisión. ¿Sabes qué pasó? Aquí no acaba la historia. Para los que comen Biblia, que cuando el joven profeta sale de la casa del viejo profeta, camino a su propósito, se lo comió un león. ¿Por qué? Porque perdió la cobertura, perdió la asignación, perdió la unción. Para las personas que creen que el depósito de Dios no se pierde, claro que sí. El Espíritu del Señor se va. ¿Y por qué el apóstol Pablo dijo no contristéis el Espíritu, no apaguéis el fuego, no menospreciéis la profecía, no contristéis al Espíritu Santo, no menospreciéis la palabra, vive en el fuego de Dios?
Y este es un mensaje alertivo porque definitivamente, señores, cuando nosotros nos desviamos de la asignación que nos corresponde, perdemos la protección del Señor. Y no hay nada más peligroso que una persona ungida y sin cobertura. No hay nada más peligroso que una familia con propósito y sin paternidad espiritual. Ahora, quiero decirte algo. La historia es compleja porque ambos tenían un llamado en común y cuando analizas la historia aparece un Dios justo y un injusto. Como yo te decía, Dios es intencional. El viejo profeta nunca fue el plan de Dios, solo fue una representatividad para Dios enseñarte lo que yo te estoy enseñando hoy y lo que tú entiendes del contexto cuando tú lo lees también. Ahora bien, si claro algo está, es importante tener revelación en la transición. Porque la Biblia dice que nosotros somos contados como oveja de matadero. Cuando la palabra dice que tú eres contado como oveja de matadero, eso tiene una simbología espiritual violenta. ¿Cómo te llamas? Andrés. Mire lo que dice la Biblia. Jesús dice, todos los días Andrés es contado como oveja de matadero. ¿Qué hacen con una oveja o un animal en un matadero? Lo marcan, lo señalan, lo postulan, lo eligen y lo separan. Ponte para acá, Andrés. Lo que la Biblia está diciendo es que Satanás dijo, a Andrés yo lo señalé, lo postulé, lo marqué, lo escogí y lo separé como oveja de matadero porque Andrés lo mato yo hoy. Entonces cuando nosotros, gracias Andrés, cuando nosotros perdemos la protección, no te va a pasar nada Andrés, cuando nosotros perdemos la protección, él no le va a pasar nada porque él está bajo pacto y cobertura, él no le va a pasar nada. Cuando nosotros perdemos la protección, aparece el león. Y el león estaba ungido y el león tenía palabra, pero se lo comió. Cuando pierdes la revelación, esto es profundo, escúchalo, iglesia. Cuando pierdes la revelación, cuando pierdes la cobertura, ese león puede representar el adulterio que quiere destruir tu ministerio. Ese león puede representar la fornicación. ¿Sabes qué representa ese león? El gigante más grande con el que la iglesia está peleando hoy en este tiempo, que se llama la pornografía. Ese león anda como león rugiente buscando un joven profeta que esté ungido para devorarlo. Entonces, nosotros necesitamos tener revelación para nosotros poder tener transición. Si nosotros no tenemos revelación, no habrá crecimiento. Si nosotros no tenemos revelación, no vamos a aprender a conocer y a depender de la mano soberana y provisora de Dios. Si nosotros no tenemos revelación, no vamos a poder ver abrir camino donde no lo hay. Porque cuando perdemos la revelación, somos creyentes sirviendo a Jesús con un espíritu de tradición y de religiosidad. Y en algún momento de nuestro servicio a Dios hemos cometido el error de tener una vida espiritual bajo tradición y no revelación. Porque la revelación te saca de la esclavitud. La revelación te saca del anonimato. Y la gente que tiene una vida solo en tradición, todo el año está en un desierto. Voy a cambiar de tema. La gente sin revelación no crece. La gente sin revelación no se multiplica. La gente sin revelación siempre tiene el síndrome de las excusas, que son los clavos que edifican el ministerio del fracaso, que son los clavos que edifican el crecimiento del fracaso. Las excusas son un síndrome que no le deja a la gente crecer. Porque cuando Dios te planta en una iglesia a trabajar, los pastores, el cuerpo administrativo, te asignan un pequeño ministerio en la célula, de niños, de jóvenes, de adultos,
Y cuando la persona lo ejerce sin revelación y sin tener el conocimiento pleno de la gracia y de la grandeza de Dios, entonces corren el riesgo de después tener frustración. Pero yo quiero entrar en un punto, ya que estoy casi terminando. Yo quiero entrar en un punto muy interesante y quiero que les prestes atención. Y es que el viejo profeta representa el peligro de la envidia espiritual. Yo te nombré, empezando el tema, algunos puntos que quería desarrollarte. ¿Por qué el peligro de la envidia espiritual? Porque la envidia espiritual se esconden detrás de corazones que no están sanos. ¿Por qué la envidia espiritual? Porque hay personas que tienen un depósito especial de parte de Dios, pero como su corazón no está sano, no ven esa promesa, ese crecimiento y ese resultado. Y la gente que tiene envidia espiritual tiene siempre un síndrome de frustración. Viven frustrados. Frustrados por las pérdidas de ayer, frustrados por no tener los resultados que hoy esperan, frustrados por no tener la unción que ellos anhelan tener. Sin embargo, la unción no es un asunto de deseo, la unción la determina tu corazón. El Salmo 51:10, el salmista David dijo: ¡oh! ¿Sabes qué significa oh en la Biblia? Alerta. ¡Oh! Alerta. ¡Ay! Juicio. ¡Oh! Dios, siento una alerta. Y es que necesito un corazón nuevo. Porque la unción no es el corazón que lo anhele, es el corazón que lo merezca. Y no todos tienen un corazón para la unción. No puedes tener un corazón para la unción si no perdonas a tu papá, no perdonas a tu mamá. No puedes tener un corazón para la unción si sientes envidia cuando Dios bendice a tus hermanos, cuando Dios bendice a tus líderes, o has sentido molestia en tu corazón cuando Dios bendice a tus padres espirituales. No tienes un corazón para la unción cuando tu corazón no está sano. Nadie puede tener un corazón para la unción si cada vez que se reúne es para echarle cuchillo a un hermano. Hay famosos cafés que matan a la gente. Hay gente que en algún momento, eso no pasa en esta iglesia, pero hay gente que en algún momento se ha reunido a beberse un rico café con cremora, uno de azúcar, un chin de canela, a hablar mal del ministerio al cual pertenece. Y eso se llama envidia espiritual. Porque es Dios que da el crecimiento. Y cuando Dios te llama a servir en una casa, tú no te mandas. Y es Dios que abre puertas, pero Dios también las cierra. Y muchas veces, cuando entra la envidia espiritual en tu corazón, sin darte cuenta, vives cuestionando siempre lo que Dios hace en otro. Yo recuerdo que en una oportunidad, estando yo en Caracas, Venezuela, sentado en una oficina de un pastor, alguien estaba ahí conmigo, hablándole mal de alguien de este país, que su palabra que no me gusta, que grita mucho. ¿Y sabe qué hizo el pastor de Caracas? No te gusta, grita mucho, pero Dios lo tiene por todas las naciones. Es Dios que lo tiene de un lado a otro. ¿Ya? Hay cosas que no nos gustan, pero son Dios que las hace. Hay cosas que no nos gustan, pero es Dios quien tiene esa persona ahí. El viejo profeta sintió envidia en su corazón. Joven, profeta, y yo tengo 30 años en el ministerio profetizando, y este joven viene a decirme a mí qué es lo que Dios quiere para una nación. Pero era el hombre que Dios había escogido. No tenía el perfil, pero tenía el corazón. No tenía la imagen, pero tenía la gracia. No tenía nada, pero Dios lo había enviado. Y eso es que hay gente que califica y hay gente que no califica.
Pero no es un asunto de perfil y de formulario. Es un asunto de tiempo. Es un asunto de corazón. Es un asunto de entender que lo que Dios tiene para ti no debes envidiárselo. No debes presumírselo a otro. Debes obedecer a lo que Dios te está plantando en tu casa espiritual, en tu familia, en su palabra, para que lo que Él tiene para ti se manifieste. Voy. ¿Me meto en revelación o no? ¿Tú sabes por qué el viejo profeta le dijo al joven: ven a mi casa, come pan, bebe agua, come conmigo? Para que el joven profeta viera lo que él tenía, lo que él fue, lo que él alcanzó. Le metió una insistencia, hermano. Un juidero, se dice aquí, le metió un juidero. Muévete, 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 profeta. Y la gente que tiene envidia en su corazón siempre tienen juideros para que la otra gente vea lo que él puede alcanzar, tuvo, tenía o quiere tener. La envidia seca. Y te voy a decir una cosa: las enfermedades son producto de la falta de perdón. Sí. Quizás esa no es una parte que me corresponda a mí como médico. Honro a cualquier médico que esté aquí. Yo le hablo de un punto espiritual. Hay enfermedades en los cuerpos que son creados por el síndrome de la envidia, por el síndrome de la falta de perdón. Hay gente que está enferma en sus huesos, enferma en su corazón, enferma en la atención, enferma en la vista. Usted dirá: no, este hombre se volvió muy espiritual. No, yo sé lo que yo te estoy diciendo. Es que un corazón enfermo seca a la gente. Y Satanás se mete. Yo declaro de que se seca toda enfermedad y todo cáncer en esta hora. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque te vas a encontrar en el camino viejos profetas que te van a decir: pero esa iglesia, ahí tú no vas a crecer, ahí nada más crecen los que cantan. Ese es un corazón resentido que nunca pudo crecer en ninguna iglesia. Y lo digo con mucha propiedad. Hay gente que tiene un corazón resentido, y el problema no es la iglesia. Donde vaya no van a crecer porque su corazón está enfermo. La murmuración crea lepra. Yo no permito que alguien vaya a mi casa a sentarse a hablarme mal de un pastor o de un hermano. Mi casa no entra bajo lepra. El viejo profeta está vigente en este tiempo. La murmuración, la envidia espiritual. Yo estoy claro de que no puedes controlar lo que la gente diga, pero no te sumas a ellos. Con tal, si no creces, te van a criticar. Si creces, te van a criticar. Si haces, te van a criticar. Pero no contamines tu corazón, porque la lepra espiritual te puede secar, te puede matar, te puede sacar ese depósito y ese diseño que Dios tiene en tu corazón. Guarda tu corazón. Bendice a tu hermano. Bendice al que te maldice. Yo creo que el año 2025 es un año donde Dios quiere hacer una cirugía especial en nuestro corazón. Y yo veo el cielo diciendo: necesito un corazón sano para usar. Necesito una familia sana para ungir. ¿Sabes que el trabajo, a pesar de que soy un pastor joven, yo pastoreé casi 6 años en Venezuela? Teniendo 18 años fui pastor local de una iglesia de 120 miembros, y mi esposa lo sabe. Quiero decirte algo, que la presión, los pastores de una casa, la presión muchas veces es tan fuerte porque las personas quieren muchas veces ocupar posiciones que no es el tiempo de ellos para adquirirlas. Y ahí se mete el viejo profeta, daña los corazones. Me voy. El espíritu
Aquí voy a cerrar este tema porque esto se está poniendo caliente. ¿Sabes cuál es el peligro del viejo profeta? Deme 10 minutos que yo le voy a soltar algo, una bomba atómica. Que el viejo profeta siempre es representado como creyentes en la iglesia que tiene el consejo de un hombre llamado Aitofel. La gente que tiene envidia espiritual, la gente que no tiene un corazón sano, siempre tiene el consejo de Aitofel. Eso no me gusta. Las cosas no son así. Porque las cosas hay que hacerlas así. ¿Y quién tomó esa decisión? Entonces encontramos un escenario que Aitofel es increíble. La Biblia dice que cuando él hablaba era como si Dios hablaba. Era el hombre más sabio cerca de David. Pero cuando David vio que su corazón se contaminó, lo sacó del liderazgo. La iglesia, el liderazgo no puede tener gente al frente que tenga su corazón contaminado. Hay que removerlo. Y cuando tú remueves a alguien de una posición, revela su corazón. Mensaje alertivo. Miren, David lo remueve y David dice: necesito un hombre con un corazón sano, y coloca en su posición a un hombre llamado Husai. Cuando Absalón saca a David, o David sale para evitar una guerra, sale huyendo al desierto, Husai visita a David en el campamento y David le dice, como su pastor directo: necesito que te metas en el palacio y cada vez que Aitofel levante la mano, anule el consejo. Y dice la Biblia que cuando hacía Absalón, que representa rebelión, un censo conspiratorio contra David, Aitofel levantaba la mano y le decía: persíguelo en el desierto, acuéstate con las mujeres de su padre, tú tienes más fuerza que él, Jerusalén es tuyo. Terminaste. Se levantaba Husai y le decía: si lo persigues vas a terminar mal. Acuérdate cómo Dios con una piedra derribó un gigante, cómo tu papá peleaba con osos y con leones. Ten cuidado del consejo que te están dando. Y volvía a Husai y le decía: persíguelo. Aitofel le decía: persíguelo. Nosotros tenemos siempre cerca de nosotros gente que tiene ese espíritu, que tiene ese consejo, porque su corazón está enfermo, quieren crecimiento automático. Y hay gente que tiene ese consejo de Aitofel, que ni siquiera se congregan, que han dejado de ir a un ministerio, que no tienen compromiso con Dios, y te dicen como Aitofel: no vayas más a la iglesia. Están viviendo de tu dinero, se están enriqueciendo por ti. Espíritu de Aitofel. Y Husai le dijo: está bien, persíguelo, pero acuérdate que cuando David peleaba con osos y con leones en la oscuridad, Jehová estaba con él. ¿Qué pasó? Absalón lo persiguió. Claro, Absalón lo persiguió detrás del desierto y terminó una lanza dentro de su corazón por un hombre llamado Joab. Porque el consejo de Aitofel siempre te va a llevar a la desgracia. Alabado sea Dios. Pero yo declaro de que en esta iglesia va a haber gente como Husai que te va a decir: si hay que congregarse, si hay que orar, si hay que pactar con Dios, si hay que tener fidelidad, si hay que creer. Si estamos en proceso, vamos a aguantar. Pero el mismo Dios que nos trajo hace 20 años, pero el mismo Dios que comenzó cuando no había techo, pero el mismo Dios que hasta hoy nos ha sustentado, nos va a dar una victoria poderosa. ¿Dónde están los Husai de esta casa? Anula el consejo de Aitofel. Saca a la gente que tiene envidia espiritual de tu círculo. Sácalo de tu teléfono. Sácalo de tus redes. Deja de estar siguiendo a gente que vive hablando mal de otro. Deja de estar siguiendo a gente que te vive criticando. Saca a los Aitofel de tu vida. Si yo fuera usted a la vara. Si yo fuera usted a la vara.
Quédate de pie. Cuando tu corazón está sano, Dios dice: estás listo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu corazón está sano, el crecimiento no te va a dañar, el dinero no te va a dañar, la posición no te va a dañar, el crecimiento no te va a dañar. Cuando tu corazón está sano, nada te va a dañar, porque aprendiste a tener experiencias. Muchos de ustedes que están acá, la gente no lo sabe, pero han peleado con osos y con leones en la oscuridad. No permitas que alguien con un corazón enfermo te dañe. Ciérrale la puerta a la murmuración, porque la murmuración es un cáncer que está secando a la gente. Consume cosas que te hagan crecer. Júntate con gente como Husay. ¿Qué hay que hacer para el ministerio? Hay que orar, hay que ayunar, hay que ir con el apóstol Noreli a hacer las obras misioneras. Hay que atender, hay que cuidar, hay que estar temprano. Ese es el consejo que necesitamos. Gente que anule el consejo de la gente que no quiera servir. No dañe. Si no sumas, no dañe. Pero yo quiero servir. Yo sé que al final es Dios que trata con los corazones, no yo. Pero sí quise dejarte este postre para el final. Cuídate del consejo de Aitofel. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, porque yo quería predicar este mensaje aleltivo. Yo quería esta mañana, Señor, enseñar tu palabra, palabra de Dios y no de hombre. Padre, yo te doy gracias por la vida de los apóstoles Noreli, Santiago de Ponciano, por confiarme este altar, por confiarme este tiempo y por creer que has puesto una semilla en mí para este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por la responsabilidad de haberme traído hoy a educar y enseñar al pueblo. Gracias, Señor. Yo te pido que nos vayamos de acá con un corazón nuevo. Y el corazón, Señor, que tuvieron los valientes de David, el corazón de Husay esté sobre este pueblo. Gracias, Señor. Te pido que nos fortalezcas. Y así como hemos peleado con osos y leones en el 2024, hay osos y leones que vamos a derrotar en el 2025. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me gustaría, si me lo permiten, hablarle a alguien acá que no haya aceptado a Cristo en su corazón. Que me diga: Pastor David, yo quiero aceptar, reconocer a Jesús como mi Salvador. Yo quiero que usted ore por mí. Yo necesito un corazón nuevo. Levánteme la mano. Alguien que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, yo quiero orar por ti. Alguien que me diga: yo necesito que oren por mí. Yo necesito irme a mi casa con Jesús como Salvador. Levánteme su mano, por favor. Padre, yo te doy gracias porque eres tú que tratas en los corazones. Padre, yo te doy gracias porque eres tú que tratas con el corazón de los amigos. Eres tú que tratas con el corazón de las personas. Dale un aplauso de victoria. ¿Quién más desea recibir a Jesús como Salvador? Qué lindo. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús? ¿Hay alguien aquí que desea entregarle su corazón a Dios? Permítanme orar por ustedes. Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, cierren sus ojitos. Señor Jesús, hoy te confieso, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mi vida ajena a tu voluntad. Desde hoy te quiero servir. Acéptame como tu hijo o tu hija. Gracias, Señor. Desde hoy nuestras vidas te pertenecen. Padre, yo los cubro y sé que sobre ellos no solo habrá fruto de arrepentimiento, habrá fruto de expansión y de bendición. Que lo que estaba detenido y paralizado se va a soltar.
en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Quisiera... Miren, yo le voy a confesar algo porque aquí sé que me aprecian muchísimo. El mensaje No escuches al viejo profeta es mi cuarto libro, ya lo terminé. Pronto lo voy a poner a disposición. Yo tengo 2 libros escritos, voy a estar en la parte de atrás si usted lo desea. Despierta tu asignación, 30 principios de cómo vivir en el llamado de Dios. Y tengo un libro educativo interesante que se llama Derribando estructuras mentales, 10 mentalidades que oprimen al cuerpo de Cristo. Si usted puede y desea, puede adquirirlo. Gracias. Estamos en la red social como Pastor David Moreno. Oren mucho por nosotros. Ya son 6 años en esta nación y sabemos que aunque seguimos peleando con osos y con leones, hasta aquí nos ha tenido el Señor. Dios les bendiga. Dale ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano David Moreno, pastor. Damos gracias al Señor por esta palabra. ¿Cuántos recibieron esta palabra? Gloria al Señor, una palabra, ¿verdad? Bien explícita, bien clara, que yo sé que ha bendecido la vida de todos en esta mañana. Gloria al Señor. Así que bendecimos su ministerio, bendecimos su familia, declaramos que la gloria del Señor será más poderosa cada vez en el nombre de Jesús y que Dios prosperará sus caminos en el nombre